Buenos días. Nadie más volvió a ofrecer nada. Tiene la palabra Venus. Bueno, buenas noches para todos. Me alegra volver a verlos. He estado en las últimas 2 semanas, no pude acompañarlos porque estaba con temas laborales. Hoy salí corriendo, llegué hace unos minuticos, pero tenía este compromiso y era imperdible. Entonces, quiero hablarles del capítulo 14, tu mente subconsciente y las relaciones conyugales. Quiero hablar un poco del capítulo en general. El capítulo me agrada, ¿saben? El capítulo me agrada porque es una síntesis de muchas cosas que he oído a lo largo de los años, ¿cierto? A lo largo de los años hemos oído muchas cosas y al final se sintetizan mucho en cada capítulo. El autor aquí en cada capítulo dice cosas que son objetivas, que son correctas, que son muy aplicables. Tiene algunas cosas también, tiene ahí sus comentarios y tiene sus frases que son discutibles también, como todos los autores y como todos los artistas, pero me parece que más importante es entender, ¿no? Entender el contexto, porque debajo de los mensajes que él envía, o sea, el mensaje fundamental es valioso. Me parece a mí este capítulo realmente muy valioso. Él comienza diciendo que estamos casados con muchas cosas, porque él comienza haciendo la introducción. Porque uno cuando piensa en las relaciones conyugales, entonces piensa en la pareja, ¿no? Pareja hombre-mujer, bueno, como sea la afinidad de cada persona, pero básicamente ahora como desde mi visión, en este caso pues uno piensa como en el esposo y la esposa. Y él empieza diciendo que su mente se casa con muchas ideas, ¿no? Que contraemos matrimonio con las creencias, que contraemos matrimonio con las opiniones, que contraemos matrimonio con los conceptos, con los dogmas, con las teorías, con los credos. Y nos casamos y ahí está nuestro cónyuge, Y hombre o con los mujer. intereses. Claro, con todo, ¿no? Entonces dice, cuando tenemos un vínculo de esto, es un matrimonio. Y a veces uno escucha por ahí, sí, esto parece un matrimonio indisoluble. Uno escucha, a veces hay comentarios que uno escucha y tienen razón. Eh, él también hace una claridad que psicológicamente nuestro cónyuge es la idea que tenemos de sí mismo, ¿no? Nuestra propia estima con quien estamos casados. Entonces, imagínense en esto. Generalmente cuando pienso que cuando se habla de cónyuge, generalmente uno piensa, no, hay que hacer una buena selección del cónyuge, hay que tener un buen esposo, hay que tener una buena esposa, hay que tener una buena pareja, ¿cierto? Entonces imagínense si la primera pareja o el cónyuge es la idea o el concepto de mí mismo y la estima que me tengo a mí mismo. Esas son palabras mayores, ¿no? Esas son palabras mayores porque ese sí es un matrimonio indisoluble o no es indisoluble. No sé, esa es una discusión ahí. Pero pues me llamó la atención la forma como el autor abre el capítulo. Entonces, él habla él inicia el capítulo hablando de los problemas conyugales y básicamente ya lo lleva a las relaciones de pareja y hay ejemplos de relaciones de pareja. Pero inicialmente, él habla de los principales problemas conyugales eh, no, o sea, que realmente vienen de que no se logra comprender apropiadamente las funciones y los poderes de la mente. Es una conclusión que él pone ahí. Dice que los roces entre marido y mujer en la pareja desaparecerán cuando cada uno utilice la ley de la mente en forma correcta. Y más adelante él va como desglosando qué significa esto. Y este capítulo está muy relacionado, o sea, tiene muchas menciones, eh, no sé si decirlo religiosas, yo lo asumo con católicas porque mi religión es católica, pero creo que de creencia, tiene muchas relaciones porque él dice que rezando juntos, cuando la pareja reza juntos, permanece juntos. Y constantemente él dice, lo dice más adelante, oraciones científicas, oraciones firmes. Él tiene un nombre para el tipo de oraciones, que lo vamos a ver. Y él dice que rezando juntos, y bueno, entonces que hay 5 los problemas conyugales, ¿cómo se dan unos matrimonios armoniosos o unas relaciones de pareja armoniosos? Se dan, y él pone 5 puntos importantes. La contemplación de ideales divinos, el estudio de las leyes de la vida, el acuerdo mutuo para alcanzar un objetivo común mediante un plan común
y el disfrute de la libertad personal. Esos son los 4 puntos que él coloca, ¿no? Disfrute de la libertad personal, acuerdo mutuo con un plan para alcanzar los objetivos mutuos, el estudio de las leyes de la vida y la contemplación divina. Esos son los 4 puntos que él coloca para tener un matrimonio armonioso. Y dice que el mejor momento para evitar el divorcio es antes de casarse. No, 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 sí, sí, es una buena frase, y se ríen y oh, es una buena frase. Y es porque finalmente él después lo dice. Cuando queremos encontrar en nuestra vida una pareja, primero hay que proyectarla en la mente, ¿cierto? ¿Qué queremos? O cuáles son las características que queremos de esa persona que queremos que encontrar en la vida. Y eso es revelador, realmente. Porque muchas veces tal vez pasamos por la vida sin hacer ese examen de conciencia y decir, bueno, venga, ¿con qué persona me gustaría estar? ¿Cuáles son las características de mi hombre o de la mujer ideal? ¿Cómo es esa persona? Pero eso no viene solo, eso también viene acompañado del que yo no puedo pedir lo que no soy, lo que no doy. ¿A qué se refiere el autor? Y lo dice. Muchas veces cuando uno ve a una persona y uno dice, no, es que en esta persona veo que es una persona eh, alegre, divertida, compañerista, amplia, generosa, respetuosa, sonriente, todo lo que uno quiera decir, realmente lo logramos ver porque está en nosotros. Nunca vamos a escuchar a una persona que en su vida no sea tan alegre diciendo que viene el otro mucha alegría, porque no lo va a ver, no lo logra ver porque no está dentro. Y eso es súper importante, porque a veces escuchamos personas que no están en una energía tan positiva en la vida, diciendo, no, pero es que yo tanto que le he pedido a Dios una persona alegre. Voy a poner ejemplo más alegre. Pero si la persona no le pone esa alegría a la vida, pues mucho menos va a conectar con una persona alegre, ¿cierto? Y nosotros no engañamos al universo. El universo queda confuso. Allá, bueno, esta persona no tiene un mood de alegría o no está alegre y quiere una persona alegre, entonces como que ahí empiezan esas contradicciones y es razón por la cual no, como que no logramos hacer más con una persona o no llega a la vida una persona. O llega una persona también, nosotros aquí estamos con cierta edad que ya tenemos hijos mayores y que seguramente hemos pasado por separaciones o por matrimonios consolidados de muchos años, bueno, cualquiera que sea nuestra situación, también debemos ponernos a pensar la razón por la cual yo me uní con determinada persona, ¿cierto? ¿Por qué esa persona? ¿Por qué no otra? ¿Por qué no entonces en la vida tendría 100 esposos o 200? No. Entonces, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esa persona? ¿Qué fue lo que hizo en mí que me atrajera esa persona? ¿O por qué esa persona llegó a mí? Y generalmente los que hemos tenido decepciones amorosas en la vida, decimos, pero ¿por qué esa persona llegó a mí? O sea, ¿por qué? Sin lograr dar una explicación. Y realmente la explicación es más sencilla de lo que podemos imaginar y es lo que yo atraje. Así yo no lo estoy diciendo con la boca, ¿cierto? Ustedes ya lo hemos hablado y nos han enseñado aquí que el subconsciente está como un radar, ¿cierto? Por allá. Chin. Entonces voy a poner un ejemplo de la persona maltratada. Una persona que es golpeada, sea hombre o sea mujer, no importa el género, y que esta persona es golpeada en su matrimonio, en su vida adulta, es golpeada por su pareja, básicamente si vamos a ver hacia atrás es porque la persona creció en cierto ambiente de violencia y con ciertas creencias, ¿no? Con ciertas creencias. Entonces, seguramente la persona que tiene esa creencia, por lo que haya vivido en su niñez o en su juventud, y que tiene la creencia que ella merece, así suene, tal vez Tara nos lo ha explicado, que merece ser golpeada, de alguna manera algún pensamiento ronda en la cabeza, pues lo que va a salir a conseguir es una persona más tratadora. Y tiene como ¿cómo decir? Esa información, ¿cierto? Y está buscando a esa persona. Y no lo hacemos conscientemente porque no creo que ninguna de las personas vaya a decir, no, yo me voy a conseguir a la persona más violenta de la vida o más impulsiva o más grosera. Creo que ninguno en la lista cuando hacemos un pensamiento de nuestra pareja, nunca nos lo soñamos con unas características que no sean tan positivas o realmente que sean negativas. Entonces es importante entender y para cada uno de nosotros, entender esas personas que han llegado a nosotros, cuál es la razón que han llegado, por qué las atraje. Y ese es el primer camino para la siguiente, ya no atraer a esa persona, ¿cierto? Volver, o sea, hacer ese análisis para que en la siguiente seamos capaces de cambiar la situación.
Entonces, eso me ha llamado porque lo explica, lo toma en varias partes del capítulo con este enfoque. Sí, entonces él lo dice, el mejor momento para evitar el divorcio pues es antes de casarse, porque si antes de casarse yo veo que la pareja tiene unas características que no hacen ese link conmigo, que veo que no van con mis valores, que no van con mis objetivos de vida, pues ¿para qué voy a casarme o para qué digo miércoles, sigo adelante en esto? ¿No? Y es importante hacerlo antes. Eh, Dice que los problemas de infelicidad conyugal, discordia, separación o divorcio no son diferentes al resto de problemas de hombres y mujeres, ¿cierto? Que el origen de un problema conyugal es, es la falta de conocimiento de cómo funcionan y se interrelacionan las mentes consciente y subconsciente. Entonces, ese es un punto ahí que dejo para que lo, lo traigamos un poco más adelante cuando hayamos desarrollado pues más todo lo que nos dice el autor. Entonces dice él que si no logramos conocer cómo funciona la mente consciente y subconsciente, esta puede contribuir y ser causa de nuestros problemas e infelicidad conyugal. Esa es en la primera parte, me como la introducción. Luego, él entra en la parte en donde explica el significado del matrimonio, ¿no? Sí, en el significado del matrimonio, él dice que un matrimonio se debe construir sobre una base sólida, espiritual sólida. Por eso digo, lo relaciona mucho con la oración y con la espiritualidad sólida. Debe ser un matrimonio de corazón. Y él dice una frase y es que el corazón es el cáliz del amor. Esa es una de las frases más bonitas que tiene todo el capítulo. Él también menciona ciertas características en la persona: la honestidad, la sinceridad, la ternura y la integridad también son aspectos del amor. Entonces los describe, ¿no? El amor. Y el amor no, o sea, no solo como sentimiento, o bueno, no, más como el desarrollo del sentimiento, con la honestidad, con la sinceridad, con la ternura y la integridad. Cada uno de los integrantes de la pareja debe ser completamente honesto y sincero con el otro. Y hay cuando leía esto, hay algo que me llamaba la atención y es que la ternura hace parte de los aspectos del amor. Y tal vez uno ve parejas recién casadas que son mucho más afectuosas a parejas que con el paso de los años, cuando llevan casados 5, 10, 15, bueno, un tiempo determinado, como que la afectividad baja mucho, ¿cierto? Y es uno de los pilares. Entonces creo que también es importante tenerlo en cuenta que siempre la ternura hace parte de esa representación o de esa forma de amar. Y da muchos ejemplos. Y uno de ellos es que cuando nos casamos con algún interés, es decir, cuando yo me caso porque me pareció que ese hombre es muy atractivo o que esa mujer es muy bonita y es para mostrar, que es complacer el ego. Cuando yo me caso con una persona porque esa persona tiene una posición económica mejor, porque siento que con esa persona mi estatus va a cambiar, porque esa persona me puede mantener, ¿cierto? Esas no son, o sea, finalmente esos fundamentos no son base sólida del matrimonio. Si Es por comenzamos por amor. ese, sí, no es por amor, y si, o sea, y si No, tenemos otros es- intereses, porque finalmente saben que nada más falso que eso, porque al final usted puede ser una persona con todo el dinero del mundo y ser un tacaño, o sea, que usted está casado con esa persona y no le comparte nada, entonces sí, sino es es lo que es que el ideal que hacemos. mi papá tenía un comentario al respecto que decía que se casó por almorzar todos los días bien. Sí, Dios mío. Entonces, también eso lo pone, por ejemplo, cuando digo: "No, estoy cansada de trabajar, quiero casarme porque ya no quiero trabajar más". No, pues imagínese, seguramente le sale un matrimonio donde tiene que trabajar más porque llegaron los hijos, o sea, esas son ideas que nos hacemos. Esta premisa es falsa. Y ahí no está utilizando, y él dice que falla, es porque no está utilizando las leyes de la mente correcta. Él decía que uno de los puntos para que un matrimonio sea armonioso, pues es entender, hacer el estudio de las leyes de la vida. ¿Por qué? Porque la seguridad de cada persona depende del conocimiento, o sea, depende de nosotros. O sea, nosotros no le podemos dar la seguridad económica ni mental, en ningún tipo, cederse a la otra persona. Es ahí donde es donde no entendemos y malinterpretamos. También habla que
también habla que cuando dice la riqueza, o sea, pues dice la riqueza independientemente del esposo que usted tenga, la riqueza es personal, usted va a ser, si usted tiene pensamientos de prosperidad, de abundancia, pues usted va a ser próspera con marido o sin marido, o va a ser próspero con esposa o sin esposa, y eso es una realidad, ¿cierto? Entonces, si yo allá en el inconsciente digo, no, es que tengo que conseguir un marido rico para que lo mantenga, y uno lo piensa, pues hay que ponerse a pensar por qué me llega ese pensamiento, ¿cierto? ¿Por qué me llega ese pensamiento? Porque no es la naturaleza lo que está ahí. Eh, una mujer, sí, ahí les dice, sí, o sea, ahí básicamente explicaba. Entonces ahí explicaba pues el significado del matrimonio y las razones fundamentales de un matrimonio, ¿no? Que no es cierto esas máscaras o todas esas premisas que he hablado que colocamos para el matrimonio que finalmente no garantizan que el matrimonio sea duradero. Y aquí hay una pregunta, bueno, aquí estamos con hombres y mujeres. ¿Cómo atraer al marido ideal? Pero tranquilos que más adelante explica cómo atraer la esposa ideal. Entonces ahí es cómo atraigo al marido ideal. A que sí hay un marido ideal, ¿cierto? Y dice que, que si ya, o sea, si estamos conscientes de la secuencia que ha traído el autor, sabemos que cualquier cosa que coloquemos en la mente se hará realidad, porque él lo ha repetido en todos los capítulos. Y esto de la selección del marido ideal no es diferente. Entonces, dice, empieza ahora a imprimir en tu mente subconsciente las cualidades y características del hombre que deseas. Dice, esta es una técnica excelente, que nos sentemos por la noche, señoritas, señoras, que nos sentemos por la noche en el sillón, con los ojos cerrados y dejemos relajar el cuerpo. Nos tranquilicemos, adoptemos una posición de relajamiento, de descanso y háblele a la mente subconsciente. Él da un ejemplo. Yo los tomé como ejemplos porque en el de la mujer, ahí hay una controversia, entonces lo tomé como ejemplo. Y dice, en este momento estoy atrayendo hacia mi experiencia real a un hombre honesto, sincero, leal, fiel, pacífico, feliz y próspero. Estas cualidades que admiro están impregnadas en mi mente subconsciente ahora. Al adquirir estas características, ellas se hacen parte de mí y las abarco subconscientemente. Sé que hay una ley de atracción que es irresistible y que atraigo hacia mí a un hombre de acuerdo con mis creencias subconscientes. Atraigo aquello que en mi mente subconsciente creo que es verdad. Sé que puedo contribuir a la paz y felicidad de ese hombre. Él ama mis ideales y yo amo los suyos. No quiere cambiarme ni yo quiero cambiarlo a él. Hay amor, libertad y respeto mutuo. Esa es la frase que él coloca. Abro la discusión. ¿Qué les pareció la frase que el señor dice en su ejemplo? Es una sugerencia de frase, ¿no? Entonces quiero abrir la discusión. ¿Cómo les pareció esta frase? Richard, ¿cómo le pareció la frase? Un poquito larga. Y larga, sí. Como muy completa, ¿no? Sí. ¿Quién más? De las señoras, alguien de mujer, a ver cómo les pareció la frase del Menos, marido. hay algo que yo veo y es que, pues, esa frase es la que él plantea, sin embargo, y el psicoanálisis lo dice, ¿no? Em, Uno termina enamorándose de uno mismo, que está reflejado en el otro. Por lo tanto, si yo pido un hombre alegre, consciente, que le guste la naturaleza, que sea honrado, que sea próspero, pues definitivamente yo no puedo pedir nada de eso si eso no está dentro de mí, porque efectivamente nosotros damos de lo que tenemos adentro y si no conocemos esas características, ¿cómo las vamos a pedir en el otro, no? Por Sí, ejemplo, el psicoanálisis dice, tú no te enamoras del otro, tú te enamoras de ti misma reflejado en el otro. Entonces, a mí lo que me parece bien importante es, si nosotros estamos lo suficientemente despiertos para darnos cuenta qué es realmente, no, qué es, no, cómo es que somos, ¿no?
¿Qué es lo que poseemos realmente adentro de nosotros para poderlo pedir al universo, a Dios, a lo que sea, para que eso sea concedido, ¿no? Porque pues yo no veo de otra manera, pero también me hago el planteamiento y qué pasa entonces a través del tiempo, ¿no? Porque es que a través del tiempo, pues las relaciones se pueden terminar, de hecho se terminan, y terminamos separándonos y muchas parejas terminan separándose una, dos, tres, cuatro, muchas veces y uno ve en la historia que la pareja segunda es muy parecida a la primera con un vestido distinto, ¿no? Hasta que la persona por algún proceso y de alguna manera toma conciencia de cuál fue realmente las situaciones que llevaron a que la primera relación se hubiese acabado. Porque mientras no haya esa toma de conciencia, se va a repetir la historia. Entonces, a mí me parece bien importante en este tipo de situaciones y de relaciones mirar qué es lo que realmente yo soy para saber qué es lo que voy a poner ahí escrito en mi petición. Entonces muchas veces pasa que, y me lo decía una consultante una vez, yo soy supremamente irascible, yo soy, ella me decía, una Caselcer en ebullición permanente. Por lo tanto, necesito un hombre tranquilo y como calmadito. Y yo como terapeuta estaba viendo otra cosa totalmente distinta. Es una controladora terrible que necesitaba manejar a su marido, ¿no? Y uno que se deje manejar. Claro, claro, pero tenía que bajarle, o sea, la actitud de él para que ella no entrara en ebullición era eso, que fuera absolutamente sumiso, llamémoslo así, o borreguito, como digo yo, para que la otra no entrara en ebullición, ¿no? Y ella juraba que era que simplemente una posición tranquila del otro, pues la apaciguaba, ¿no? Es una relación de dominio. Entonces, por eso es tan importante el estar despiertos, el conocernos, ¿no? El entrar en una forma de conocimiento interior que nos permita realmente saber, pues, qué queremos, ¿no? O si queremos o no queremos estar. Creo que Richard iba a decir algo. Sí, adelante, Richard. Sí, de escoger pareja, pues sí, todas las teorías las he escuchado, pues no, poquitas. Pero es bien difícil en nuestro medio porque eh, si algo que hemos visto es que casi nadie ha sido educado ni para ser esposo o esposa o para ser padres. Esa es una falencia que hemos visto nosotros en nuestro medio. Y lo otro es que estamos, por lo general, somos muy dados a exigir cualidades en el otro que de pronto No. nosotros no tenemos. O sea, conseguir así como, se necesitaría ser una civilización muy avanzada, así como de pronto los suecos o los suizos, porque es que ni la mitad de los europeos de mitad de Europa hacia abajo tienen todas esas cualidades, ¿no? Pero sí es difícil, porque, yo pues, yo soy a veces muy curioso en la comportamiento de la gente, y uno se da cuenta, pongamos, en estos pueblos que, pues como acompañé a mi esposa en Sáchica, Villa de Leyva, Chiquinquirá, allá el promedio de la gente es un poco violenta. Y sin embargo uno los ve, no, no es que yo quiero una pareja así, 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 así. Yo dije, no, pero ¿a qué horas van a conseguir si no se consigue? Ni los mismos que piden son capaces de dar eso que están pidiendo. Pongamos, hasta que pongamos en este grupo,
es que uno se da cuenta que realmente uno es muy dado a mirar hacia afuera, pero hacia adentro somos muy poquitos los que hacemos. Tenemos que tener una conciencia muy grande para lograr eso, pero es como complicado eso. O sea, se necesita como una educación muy general de una sociedad para lograr eso. Sin embargo, pues también conozco muchos amigos que son muy estables y muy culturalmente muy formados para vivir como una relación seria, pero es complicado porque pienso que se necesita mucha cultura en la sociedad para eso. Gracias, Richard. Tara, yo tenía un comentario, es que anoté tres cosas de lo que Tara dijo y en línea con lo que Richard dice. Yo creo que al final, a medida que tomamos conciencia, es un tema de conciencia, es aceptar. Tara da un ejemplo de la mujer efervescente, entonces decía, no, yo necesito una persona calmada. Pero realmente el fondo de eso es que lo que decía aquí el autor, que tenemos que aceptar las leyes de la vida. Y ninguna persona va a querer estar sometida toda la vida, ni mucho menos con una persona que no se la aguante ni ella misma. Sí, entonces ese es el punto. O sea, si nosotros somos de esa manera, pues hay que repensarlo, porque seguramente la vida lo que le va a mostrar persona tras persona es que nadie va a aguantar eso y que la única que si la persona quiere estar en pareja, pues va a tener que hacer algunos ajustes a su vida. O si no, va a seguir pasando uno, dos, tres, cuatro y cinco y nunca va a lograr, digamos, su satisfacción o hacer un clic con una persona. ¿No? Y, Y al final, y es de conciencia, es aceptarlo, yo soy así, pero si no me acepto así porque lo dijo, no sé quién lo dijo, a veces exigimos, pedimos, queremos una serie de características que no están en nosotros. Entonces, ¿cómo las vamos a pedir si no damos eso? y estar dispuesto a tener un nivel de tolerancia. Ser, sí, ser con... Ana, Adelante, primero Ana y luego Nio. Ana. Bueno, yo pues, me preguntaba, por ejemplo, bueno, sí, con respecto a todas estas características bonitas y positivas, pero cuando atraemos a personas que con características no tan agradables, sino más bien complejas, y uno sabe que, por ejemplo, yo tengo una amiga y ella es una persona muy especial y comentándome, pues conozco la vida de ella hace ya algún tiempito y pues siempre atrae personas complejas, digamos, que inicialmente bien y toda la cuestión y luego terminan como con maltratos, como con una vida que no es lo que la persona quiere, ¿no? O desea. Entonces, ahí qué puede ser, que sí, porque se atraen ese tipo de personas. Pues hoy en día las suelen llamar narcisistas, ¿sí? O algo así, con características, ¿no? Porque pues narcisista, todos tenemos algo de, ¿no? Pero pues ya cuando se ve tan profundamente estas características, pues sí, yo creo que ya es que están manejando como eh, esa personalidad, ¿no? Entonces ahí cuando atraen a ese tipo de personas y pues comentaba, porque ha tenido pues varias relaciones y comentaba, terminaba al final la misma cuestión. Entonces me quedaba, yo pues leyendo el libro, yo decía, bueno, ¿y aquí cómo es la cosa? Una respuesta rápida, el autor dice, y hay una parte del capítulo que cuando tiene problemas de pareja, no consulte a los amigos ni la familia, que lo primero que haga es que pida ayuda. Y le da un ejemplo como dice, que usted no va a ir al carpintero a que le saque una muela. Ese es el ejemplo que dice, no va a ir al carpintero a decirle, señor, me duele una muela. Bueno, Dice, adelante, adelante para quien quiera darle una opinión a Ana. ¿Alguien quiere una opinión a Ana o seguimos con Nio? Neo tenía la palabra.
Ok. Ahí. Tiene apagado el... Está cerrado el micrófono, niño. Una cuestión que planteó Venus es la relación de la mente consciente con la mente subconsciente. Acordémonos que eso siempre lo hemos mencionado acá. La mente consciente son los deseos y anhelos que tiene el ser humano, que eso por eso se dice mente consciente. Y la mente subconsciente son las creencias, emociones y hábitos y comportamientos que se manifiestan en comportamientos, que es una cuestión automática. Entonces, la primera pregunta que se debe hacer, ¿dónde estoy vibrando yo cuando hago una petición? ¿Vibro en los anhelos y deseos o vibro de acuerdo a mi subconsciente? Entonces, realmente en la física cuántica, no, a la física cuántica no se le puede tomar el pelo. Uno vibra en sus creencias, hábitos, emociones y comportamientos. Entonces, uno puede pedir el cielo y la tierra, pero si uno está vibrando, que esa es la ley fundamental de atracción, a través de la vibración se atraen las personas. Por eso dice, yo pedía tanto que fuera amoroso, honesto, íntegro, y resulté con un ampón, no sé qué narcotraficante que me golpeaba y todas esas cosas. Entonces, ¿qué estaba trayendo? Hay que mirarse sus creencias, hay que mirar sus experiencias, hay que mirar su, su historia de familia para poder decir qué es lo que uno está trayendo. Realmente, verdaderamente puede funcionar esa frase cuando hay una coherencia entre la mente consciente y la mente subconsciente. ¿Qué quiere decir? Que nuestras creencias, hábitos y emociones están en coherencia con nuestros anhelos y deseos. En ese momento, yo sí creo que va a funcionar y va a llegar la pareja que uno le pide desde sus anhelos y deseos. Eso era el comentario que quería. Tara. Hay algo que, además de lo que estás diciendo, Neo, que no podemos olvidar, y es que en esa parte subconsciente encontramos los archivos emocionales. Y los archivos emocionales van a constituir una forma de relacionarme y de comportarme. Creo que es algo de lo más desconocido que realmente nosotros tenemos, a no ser que hagamos algún tipo de proceso, cualquiera que sea, que nosotros escojamos para que nos ayuden a reflejar en el otro cuáles son esos archivos emocionales que en un momento dado se me salen en la relación porque no los conocía, porque estaban allá en esa parte subconsciente. Eh, Creo que es en este libro y creo que es en este capítulo, es que no estoy segura, donde precisamente nos hablaba, no es en este capítulo, nos hablaba de un ejemplo donde un papá, un papá tiene tres hijos, hay una escena del desayuno y uno de los hijos está ahí. El papá ni lo mira ni lo determina. El otro chico muy nervioso porque su papá le pega un grito terrible cuando le dice, me pasan la avena, por favor. Y siempre pidiendo. El chino se asusta cuando va a coger la leche para echar la avena, se le cae la leche y el papá se voltea, le pega un grito grandísimo. Y una chica que estaba allá, y usted siempre una desgreñada, ni siquiera se ha peinado. Son tres historias de tres chicos, ¿cierto? Entonces él desarrolla la historia de los chicos. Los tres muy inteligentes y el chico que
estaba ahí, que nadie miró. Fue un gran estudiante, fue a Harvard, salió con un gran título y todo, pero llegaba a un restaurante y ningún mesero lo atendía. Llegó a la empresa y ninguno lo miraba. Llegaba a una cafetería y nadie le ofrecía un café. Entonces él consulta y empiezan a destapar a ver qué estaba pasando y se encuentran con un archivo emocional gravísimo entonces fue por el mundo con éxito pero invisible, hasta que él no pudo tomar conciencia, por eso la importancia de tomar conciencia de esa invisibilidad, pues no pudo ni siquiera establecer buenas relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque en sus relaciones de pareja también era invisible. ¿Y dónde estuvo marcado? En esa ausencia, en la escena esa del desayuno, donde el papá insulta a los otros dos hijos, pero a este ni lo vio. Y él a través de su historia, es muy interesante, a través de su historia, habla de que en todas partes era invisible. Entonces, nuestra tarea es, y yo lo hablo siempre, es revisemos qué está ya en nuestros archivos, tomemos conciencia de. Y este grupo lo que hace precisamente no solamente nos está dando lectura, sino que cuando estamos leyendo, se nos están abriendo archivos. Cuando alguien comparte aquí historias, se nos abren archivos, porque no hay cosa mejor que oír historias. Por ejemplo, cuando hacemos talleres vivenciales y el facilitador del taller invita a que hablemos, es por eso, porque cuando yo hablo de mi historia puede que le toque y le resuene al uno o a la otra y ¡pum! Se abrió el archivo, ¿no? Y eso nos permite la toma de conciencia. Entonces, los archivos emocionales hay que mirarlos. Gracias, Tara. Sofía. Sofía, vi que Sofía, vi la mano levantada. Sí, buenas noches. Hola, Sofía. Pues teniendo en cuenta lo que dice el autor al comienzo, de que todo es un matrimonio, que en nuestra vida todo se relaciona con matrimonios, con uniones. Y teniendo en cuenta lo que dicen Nio y Tara, es que definitivamente antes de tener una pareja, deberíamos ir a nuestros primeros matrimonios. Matrimonio con papá, matrimonio con mamá. Porque esos dos matrimonios que tenemos son los matrimonios que habla el subconsciente con el consciente, perdón, el consciente con el subconsciente. Entonces, de acuerdo a ese patrón que tenemos de ese matrimonio, de esa relación con papá antes de los 7 años, con mamá antes de los 7 años, son matrimonios muy fuertes que marcan el resto de nuestras vidas. Es lo que el subconsciente todos los días le habla al consciente y reprograma nuestras vidas. Ana hacía una pregunta, que era ¿por qué se presenta esto? Es precisamente por esos dos primeros matrimonios. Son el todo como seres humanos. Entonces, hasta que yo no sano ese matrimonio con mi papá y hasta que yo no sano ese matrimonio con mi mamá, estos dos personajes van a traer el resto de mi vida la pareja que yo creo merecer. Las conversaciones que ellos tenían. No solamente, no solamente es la relación de ellos dos, lo que ellos dos tenían, pues ahí son varios matrimonios, lo que ellos tenían como matrimonio, como pareja, papá, mamá, y lo que tenían con nosotros, sino lo que ellos conversaban. Esas conversaciones al desayuno, esas conversaciones al almuerzo, esas conversaciones a la comida, eran importantes, son muy importantes.
para un niño, que a veces llega papito contando una historia, y cuando esas historias se vuelven repetitivas y siempre las lleva a las reuniones familiares sin darse cuenta, es una forma de papito desahogarse con mamita o mamita desahogarse con papito de lo que pasó en el trabajo. Los niños lo escuchan y se vuelve como una novela en la historia de cada uno de nosotros, que vamos a repetir más adelante. Yo les había contado ya hace mucho tiempo, esto pasó recién que montaron aquí el San Viator, la historia de una niña que escuchó la conversación de la mamita con la tía. Sobre la tía le contaba a la mamita de la niña todo lo que ella vivía en el matrimonio, el abuso que había allí. Y la niña trajo, la niña era niñita. Después la tía cuenta que la niña en ese momento tenía como unos 4 o 5 añitos. La niña a los 16 años vive la historia réplica de lo de la tía. Es que cada una de las relaciones que tenemos antes de los 7 años, las conversaciones son matrimonios. Y luego repetimos el resto de nuestras vidas. Como decía, no sé, creo que era Taranio, es que no sabemos qué hay allá abajo en el subconsciente y que puede ser todo un enamoramiento, algo muy lindo durante los 3 años de emborricamiento y después no sabemos qué vaya a salir. No sabemos con qué programa venga la persona que viene a iluminarnos, porque es una persona, siempre son personas que vienen a mostrarnos algo que no podemos ver y que no sabemos qué hay detrás, qué conversaciones había. Eso les quería compartir. Gracias, Sofía. ¿Alguien más tiene algún comentario o proseguimos? Vamos a proseguir. ¿Cómo atraer la esposa ideal? Aquí para los señores que están, yo como que vi a los 3, sí, porque está Steve. Bueno, entonces, para atraer hacia ti a la mujer que deseas que comparta tu vida, afirma lo siguiente. Vamos a ver qué dijo el autor. Dijo, en este momento estoy atrayendo a la mujer adecuada, que esté siempre de acuerdo conmigo. Que esté siempre de acuerdo conmigo. Escuchen lo que dicen. Esta es una unión espiritual porque es amor divino, funcionando a través de la personalidad de alguien con quien armonizo perfectamente. Sé que puedo dar a esta mujer amor, luz, paz, alegría. Siento y creo que puedo hacer la vida de esta mujer completa, realizada y maravillosa. Decreto que posea las siguientes cualidades y atributos. Debe ser espiritual, leal, fiel y sincera. Ser armoniosa, apacible y feliz. Estamos siendo irresistiblemente atraídos el uno hacia el otro. Solo aquello que está relacionado con el amor, la verdad y la belleza puede entrar en mi experiencia real. En este momento acepto a mi compañera ideal. Esa es la frase para conseguir una esposa ideal. ¿Cómo ven los señores la frase ideal? ¿Tienen unas Muy esposas buena, con ustedes muy, de acuerdo muy en todo, buena, muy buena, todo? muy buena, muy buena. Bueno, varias cosas, ¿no? Más que la frase, digamos, el parafraseo, que lo hicimos parafraseando. Pero es básicamente, es poner en la mente. Digamos que hay cosas que son Mira, tachables. Lo vemos, ¿no? yo creo que las que primero deben opinar son las mujeres, Ok. porque ahí hay cosas que están de fondo, marcadas por el aspecto religioso, donde dicen, la cabeza del hogar es el hombre Hombre. y el cuerpo es la mujer. ¿Y qué debe obedecer, según la teoría esa? Que el cuerpo debe obedecer a la mente y que la mente manda al cuerpo y considera que el cuerpo no piensa, sino el que piensa es el cerebro. Esa es la opinión que yo doy.
Entonces ustedes analicen la frase y den sus propias opiniones. Es que yo creo que a estas alturas de la vida ya son como cosas muy bizantinas, ¿sí me entiende? Porque tanto cada vez la mujer entiende más su rol en la vida, sus derechos, sus libertades. Y escuchaba esta mañana al padre Lineros. ¿Alguien escuchó al padre Lineros esta mañana? ¿No lo escuchan? Él habló hoy acerca de un mensaje que colocó, me parece que en Twitter, un jugador mexicano, el Chacharito, me parece que se llamaba. Y él colocó algo, como un escrito que está hablando de las mujeres, pero que lo dejó muy mal parado. O sea, él desde su machismo decía cosas similares a las que decía esta frase, ¿cierto? Y eso, pues, obviamente, en todas las personas hicieron sus opiniones en contra y a favor. Yo creo que más que la frase es resaltar, y tiene razón Nio, tal vez es desde la óptica de la persona que escribe el libro, del autor, mas, sin embargo, es resaltar que cada uno tenemos nuestra frase, cada uno debemos, ¿cierto? Tener nuestra frase de lo que nos complementa. Porque al final, yo le escuché a Tara una frase aquí que nos dijo en alguna oportunidad, y al final en la vida hay que ser íntegros. Y se lo escuché a Tara y me sorprendí, es verdad. Si este señor narcotraficante colombiano era íntegro, el hombre era íntegro, porque eso era narcotraficante matón, y en su vida, ¿qué hacía? Todas las maldades del mundo. O sea, actuaba de acuerdo a lo que pensaba, ¿cierto? Entonces, al final es eso, es sentarse a hacer la introspección y decir, bueno, ¿yo quién soy verdaderamente? ¿Y qué merezco? ¿Qué quiero? Y si lo que encuentro, porque seguramente la primera vez que hacemos este ejercicio, yo digo, miércoles, sobre todo las personas que nos hemos separado, y no dice, miércoles, venga, y esto, pues ahí no tiene la oportunidad de corregir y dice, no, pues en esto yo como que permití, o no, yo en esto hice, o yo como que en esto acepté, o no, esto rechacé. Bueno, todo lo que tengamos para decir es una oportunidad de corregir el camino y de ver una nueva visión y escribir lo que nosotros consideramos que nos merecemos. Pero antes de hacer eso, pues el paso que él decía, el primer matrimonio, lo decía ahorita Sofía, el primer matrimonio son esas creencias que tenemos. ¿Qué creo que merezco? Porque finalmente, lo mismo que aquí tanto Nio como Tara lo dijeron, la boca puede decir una cosa, pero las actuaciones y el subconsciente dicen otra. Entonces, por eso la coherencia del consciente con el subconsciente. Porque no he escuchado la primera mujer o el primer hombre que diga, es que a mí me gusta que me peguen. No he escuchado al primero, no lo he escuchado, nunca. Y más sin embargo, todos los fenómenos de violencia que hay, ¿sí? Entonces ahí hay una incoherencia clara entre lo que yo creo que merezco con lo que yo expreso verbalmente. Entonces creo que han sido claros en que es importante que hagamos ese ejercicio de revisión interna y saber que lo que dice el autor, si hemos entendido todo lo que dice a través de los capítulos, es que lo que escribamos en el subconsciente se queda, si respiramos eso que decimos, si repetimos, si hacemos la repetición, si no lo creemos, la cosa cambia y realmente eso es lo que atraemos. Y en este caso aplica para las relaciones conyugales, pero lo he hablado para todo, ¿no? Para las relaciones laborales, para el dinero, para la riqueza, para la prosperidad, para todo. Aquí habla, el siguiente tema es un tercer error innecesario, y es algo que ya hablamos y lo resumo en un ejemplo, de Sheila. Y Sheila decía que era una mujer que ha tenido 3 matrimonios, y que y que ella era una mujer con un temperamento, lo llama aquí como fuerte, un temperamento fuerte. Y que ella había tenido 3 esposos, y los 3 esposos eran pasivos y sumisos. Entonces, ella se preguntaba, ¿y por qué? O sea, después iba a consulta y preguntaba que por qué. Porque al final, al principio, eso era lo que, o sea, la satisfacían, es decir, ella pensaba que al tener la personalidad así fuerte, necesitaba su complemento, que no fuera tan fuerte, que fuera sumiso, como comenzaron aquí hablando todos. Pero eso, en un momento determinado, satisface a la persona, pero al final de cuentas, ¿a quién le gusta estar con una persona que no toma una determinación, que se empieza a cargar la relación, a tomar todas las decisiones hacia un solo lado? Pues a ninguno. Es lo que vuelve y dice el Señor, la ley de la vida. Eso no es sostenible. Y la señora terminaba finalizando, o sea, rompiendo las relaciones, ¿cierto? Y decía, ¿y yo por qué traigo eso? Pues había una respuesta, porque ella desde su subconsciente ya tenía en su mente que cuando tenemos una personalidad
pasiva, necesitamos el complemento, que no debe ser pasivo. O cuando tengo una personalidad que no es tan pasiva, necesitamos el complemento. Desde ahí tenemos que empezar a pensar, porque si ya lo tenemos como inscrito por acá en el subconsciente y desde ahí parte todo. Entonces, después, ella comenzó, ella lo que decía el doctor que lo que necesitaba era un hombre que fuera su igual, ¿cierto? Estar más en igualdad. Y realmente, o sea, que el consejo era que necesitaba entender qué era lo que necesitaba, cómo se iba a satisfacer, o sea, qué le iba a llenar. Y la respuesta era pues uno igual. Entonces, después dice que cómo rompió el patrón negativo. Entonces, ella dice que ella comenzó a utilizar una oración, es lo que el Señor dice, la oración. Y la oración, o la frase y la oración, porque como dijo Richard, es larga. Esa ya no es una frase, es una oración. Y la oración de Sheila, en el caso con 3 matrimonios que ella estaba separado, siendo ya dominante y pensando, y los 3 esposos eran sumisos, ella decía lo siguiente: estoy creando en mi mentalidad el tipo de hombre que deseo profundamente. El hombre que atraiga como mi marido será fuerte, amoroso, exitoso, honesto, poderoso, leal y fiel. Conmigo encontraré el amor y la felicidad. Me encantará seguirle a donde él me guíe. Sé que quiere estar conmigo y yo con él. Soy honesta, sincera, amorosa y tierna. Tengo maravillosas ofrendas que entregarle. Son buena voluntad, un corazón alegre y un cuerpo sano. Él me ofrecerá lo mismo, es mutuo. Doy y recibo. La inteligencia divina sabe dónde está ese hombre. Y en ese momento la sabiduría profunda de mi mente subconsciente nos está uniendo a su forma. Y nos reconoceremos el uno al otro de inmediato. Envío esta petición a su mente subconsciente que sabe cómo hacer para que mi deseo se cumpla. Doy gracias por la respuesta perfecta. Todos los días decía esto, ¿cierto? Lo primero que realizaba por la mañana y lo último al inicio y al fin del día, al anochecer. Y seguía repitiéndolo. De esto quiero traer algo y lo hemos repetido con distintos autores. Y estas frases, cuando yo veo estas frases, siempre me viene a la mente que todos hablamos el idioma español, ¿cierto? Y el alfabeto tiene antes 30 letras, le han ido quitando que la Y, que la Che, y entonces ahora vamos como en 26 y bajando. Entonces, ¿cómo todos tenemos la capacidad de escribir un texto? Pero ¿cómo pueden haber oraciones que son tan elevadas? ¿A qué me refiero? Escribir cosas como tan de corazón, yo doy, o sea, con las mismas palabras que son sencillas, porque no hay ninguna palabra que sea difícil de entender en estas frases, y es una frase muy completa, tiene un inicio, lo que yo soy, lo que yo ofrezco, lo que recibo, lo que comparto. Tiene todo un desarrollo gramático esa frase. Y a veces pasa conmigo, cuando voy a hacer una frase, cuando quiero expresar o pedir algo al universo, como que no me salen todas las palabras y la veo corta. Con respecto a cuando veo una frase de estas que digo, no, esta persona para sentarse a escribir toda esta frase o sí, todo está escrito, pues gastó un tiempo o realmente empleó unos recursos significativos. Y miren que no, ahí está. Entonces, esa fue la frase. Después de eso, ella dice que pasó varios meses y que Sheila salió con distintas personas, pero que sabía que no era ninguna persona de los que encontraba lo que la satisfacía. Luego la cambiaron de empleo y se fue para otra ciudad. Y allí, un día encontré una persona que entró al consultorio porque trabajaba como en un hospital, entendí yo, y entró una persona que era el médico. Y cuando lo vio, ella dijo, pues el texto narra que ella supo que era el hombre por el que había estado rezando. Y él dice, aparentemente él también lo sabía. Entonces, es un ejemplo, ¿no? De lo que pedimos con fe y lo que vamos colocando en el subconsciente, del compromiso de lo que yo doy, de lo que yo pido que quiero, ¿cierto? Entonces, también la coherencia y el cumplimiento, me imagino, después. Aunque el capítulo después es ¿debo divorciarme? Yo no sé si logró, pero el capítulo era ese. Entonces, digamos que ahí está como todo el caso que está explicado. Luego dice que si debo divorciarme. Son muchas preguntas de pareja, ¿no? Debo divorciarme y el autor es claro y dice que el divorcio es una medicina para el que lo necesita. Es decir, que no hay una respuesta ni que sí, ni que no, que tal vez o que piénselo, no.
No hay una respuesta única para responder esta pregunta. Cada uno con su caso, cada uno con su tiempo, cada uno con su historia. Para muchos va a estar muy bien divorciarse porque va a ser un nuevo comienzo y ese aprendizaje. Para otros seguramente no estará tan bien divorciarse y seguramente lo intentarán y harán unos cambios estructurales. Y bueno, cada uno seguirá ahí con su historia. Había uno en donde él decía que, da un ejemplo, que una vez una persona le pidió un consejo si se separaba o no, y era porque el esposo era maltratador y le robaba dinero para pagar su adicción a las drogas. Pero ella se había educado creyendo que el matrimonio era sagrado y para toda la vida, y que en consecuencia el divorcio era inmoral. Y él decía, y le expliqué que el verdadero matrimonio es el del corazón. Si los dos corazones se compenetran de forma armónica, amorosa y sincera, ese es el matrimonio ideal, que es una acción pura del corazón. Entonces, sí, era una respuesta y seguramente si nos quedamos en una situación que no es buena por el paradigma que tenemos, hay que analizarlo, hay que pedir ayuda y hay que entender por qué razón nos estamos quedando. ¿Qué más? Una... Bueno, y habla mucho, perdón, aquí habla de el siguiente, es abocados al divorcio. Es el siguiente, vamos a ver aquí en mis anotaciones. Eh, y decía que había abocados al divorcio. Decía que había un caso de las personas que había conocido, de una pareja que se había casado, que no llevaba mucho tiempo de matrimonio, que eran personas jóvenes, pero sobre todo la actitud del hombre era sospechosa. El hombre siempre estaba ansioso y pensando que su esposa lo iba a dejar y como que se inventaba como muchas escenas, como que muchas escenas de infidelidad, de engaño, de abandono pasaban por su mente. Y terminaba colocando, es que ella se va a divorciar de mí, es que ella se va a divorciar de mí. Y eso lo colocaba él, lo traía el hombre de esa relación, lo tenía en su mente. Y finalmente el autor dice pues que detrás del pensamiento pues viene la acción y que tanto, o sea, tanto colocó en su mente este pensamiento hasta que llegó el momento en que ya esa pareja fue insostenible y la esposa tomó la decisión de separarse de él. Entonces hay que detrás de los pensamientos, detrás de la acción hay una reacción. ¿Se acuerda que lo vimos en el libro anterior? O sea, las leyes, por eso es tan importante y eso me causó, lo anoté por aquí varias veces, las leyes de la vida. Si nosotros estamos colocando en nuestra mente cosas que no son tan buenas, pues seguramente van a llegar. Pero aquí también Nio, Tara y todos ustedes han hablado que cuando nosotros no debemos bloquear los pensamientos negativos, hay que entenderlos, dejarlos fluir y entender por qué están ahí, ¿cierto? No huirles, porque lo peor que uno puede hacer es huirles y no voy a pensar eso. Es entender por qué está llegando a mi mente si tengo miedo con mi pareja, que esta pareja me va a abandonar por A, por B, por C, pues hay que entenderlo para ponerle la cara a la situación y poderla tratar. Eso fue lo que entendí. Y era por un patrón mental que él tenía ahí, ¿no? Otra cosa que dice es que el divorcio empieza en la mente, o sea, que antes de que pase a la realidad, pues en la mente ya ha comenzado. El proceso legal viene después, ¿no? Entonces, decían que, y narra, bueno, la acción de la pareja, de una pareja, y que pues que finalmente todos los procesos de divorcio son desgastantes, ¿no? Y desgastantes porque el amor al odio, dicen por ahí que no dicen un paso. Entonces, sí que obviamente el odio desgasta. Y ellos hablaban que esta pareja, por consejo de él, se unió de nuevo y experimentó la terapia de la oración. Y una vez comenzaron con la terapia de oración, emanó el amor, la paz y la buena voluntad del uno hacia el otro. Cada uno practicó la irradiación de armonía, salud, paz, amor y al otro. Se turnaban en la lectura de los salmos. Hacían una práctica, ¿no? Que ellos lo mencioné, pues la lectura de los salmos. Como resultado de este sincero esfuerzo por su parte y la impregnación en sus mentes subconscientes con los impulsos benéficos, su matrimonio está haciendo que ahora sea más hermoso cada día. Ahí hay una historia muy ligada a la religión, pero detrás hay un tema que es evidente, o para mí lo veo evidente, y es que al final para que una relación funcione se necesita de dos. No es de dos y de acciones concretas. O sea, yo no puedo estar en una relación a punto de divorciarme y pensar que solo por hacer una oración mi matrimonio se va a arreglar. Tengo que hacer acciones concretas y los dos tienen que estar
en armonía, en sincronía con que un matrimonio se va a sostener o no se va a sostener, porque una sola persona no es sostenible en una relación de pareja. Si los dos van con un objetivo, también lo decía las relaciones armónicas, si los dos tienen un objetivo que va en la misma vía, pues van a salir al otro lado. Pero si por el camino no van en esa misma dirección, pues seguramente pues no van a llegar a buen puerto. Habla de la esposa gruñona. Sí, ese me, y explica un poco el tema de la esposa gruñona. No sé, porque también puede ser el esposo gruñón, ahí no lo puso, pero era la esposa gruñona. Y decía que muchas de las razones por la que una mujer importuna, o sea, por la que, más que, no sé, de una forma de escribirla no es tan amable, pero realmente que cuando hay una discrepancia entre la pareja, ¿cierto? Y generalmente por cómo estamos educadas, por la sociedad, por costumbre, las mujeres tendemos a veces a repetir o a ser, no sé, cantaletosas. Entonces, que muchas de las veces lo que está detrás de esto es una necesidad de amor, o sea, de como de implorar atención o de pedir amor, ¿cierto? Y tal vez no lo comprendemos, tal vez no lo comprendemos y no es muy comprendida esa situación, pero es importante entender lo que detrás de una posición como esa, pues se esconde algo. Eh, pues obviamente que esa es una forma realmente muy fácil de alejar a la pareja, ¿no? Sí, sí, está bien. Luego, el marido resentido. Y dice que si un hombre, y lo plantea así, o la pareja resentida, y lo ve en el caso del hombre, pero considero que aplica para hombre o mujer. Si una persona empieza a cansarse de su esposo, a tener sentimientos malsanos hacia ella a causa de lo que dice o de lo que hace, está cometiendo adulterio psicológico. Ahí lo dice. El hombre es religioso, ¿no? Uno de los significados de adulterio es idolatría, que significa prestar atención o unirse mentalmente con aquello que es negativo o destructivo. Cuando una persona está resentida o siente hostilidad hacia su esposo o esposa, le está siendo infiel. No le está siendo fiel a los votos de su matrimonio, porque en los votos del matrimonio y en la fiesta, cuando todos estaban felices, decía honrar a su pareja y estaba feliz diciendo que sí le iba a honrar y que la iba a respetar todos los días de su vida. Y entonces por el camino dijo la doctora Sara, ¿por qué cambiamos? O sea, ¿por qué nos separamos? ¿En qué momento la relación ya dejó? ¿En qué momento se nos olvidaron esos votos? La persona que siente resentimiento, amargura y enfado puede evitar comentarios hirientes. Es necesario que aplaque su enfado y hace grandes esfuerzos por ser considerado y amable para evitar disputas. Bueno, y lo dice como, es importante, ¿no? El trato hacia la esposa. Y en este caso él lo decía. Cerraba con diciendo que no intentes cambiar a tu pareja. Y ahí dice una cosa muy bonita que me pareció lo más acertado. Dice, dice varias cosas. No intentes cambiar a tu pareja, más sin embargo, entiende que durante la convivencia matrimonial o durante las relaciones de pareja hay que hacer ajustes de las dos partes. Sí hay que hacer ajustes. No significa que si la persona, o sea, sí, no tiene que ceder, obviamente que tiene que ceder ciertas cosas. Ahora, cada uno tiene que hacer su examen de conciencia en qué cede y en qué no cede. Pero también dice que sobre todo cuando uno intenta cambiar a alguien, que es muy agresivo, ¿saben? Que es muy agresivo intentar cambiar a alguien porque no es respetar su ser. Porque entonces usted no quiere esa persona, quiere otra. Entonces, ¿por qué la escogió si esa persona es así con esas características? Dice la señora. Dice que cuando uno intenta cambiar al otro, eso destruye el orgullo y la autoestima y crea pues un espíritu de contrariedad y resentimiento que puede resultar realmente fatal para el matrimonio. Eh, sí, es lo que dice también, por eso así, muy interesante. Cierra el capítulo diciendo rezar juntos y permanecer juntos. Que no acumulemos enfados para los siguientes días, en roces pequeños, que al despertados por la mañana, agradeciendo pues por la noche que tuvimos, por la vida que tenemos, dar las gracias en el desayuno, dar gracias por la comida, y que el marido, ¿verdad? Un consejo que da que tanto la esposa como el esposo se turnen en la noche para hacer las oraciones, que no hemos por sentado que su pareja esté ahí, que demostrar el afecto y el amor, que tener pensamientos de afecto y buena voluntad en lugar de condena, crítica y resentimiento. Es la forma de construir un hogar pacífico y un matrimonio feliz.
utilizando los cimientos del amor, la belleza y la armonía, el respeto mutuo, la fe en Dios y todo lo que es bueno. Que es importante, un consejo, antes de dormir en la noche, leer obras espirituales y formativas pertenecientes a la religión que profese, a la filosofía que los ha guiado a través del tiempo. Pero básicamente es con el objetivo de aplicar, ¿no? O sea, de tener acciones concretas que lleven a garantizar, a fortalecer la vida matrimonial. Este es el capítulo. Hay las ideas para recordar, creo que nos daría, hay 16 ideas para recordar, pero me pidieron unos minuticos esta noche y estoy pasada un minuto, entonces les propongo si los citen las ideas para recordar, abrimos la siguiente reunión con esas ideas para recordar. Con eso hemos tenido la oportunidad de la semana empezar este tema y seguramente tengamos algún aporte para estas ideas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. De acuerdo. Sí, Venus. Bueno, Hay dos personas levantando la mano. No, es que no la Sí. bajaron. no, nunca la Ah, bajaron, ya deben estar No, cansadísimas de tener. deben yo sí estar. quería Sí, hay. comentarles algo. A ver, adelante. También quería preguntar. Escuché de un coach de parejas que decía que la mente funcionaba en ciclos de 7. Entonces, desde el momento que se conocían, había que, no desde el momento del matrimonio, sino desde el momento que se conocían, había que contar 7 años, ¿sí? Y que 7 años para que esa relación durara durante muchos años, en ciclos de 7 había que reiniciar una nueva historia. Y una nueva historia era inventarse en algo nuevo, ¿sí? Los 7 primeros años, pues supongamos, es la relación de lo de la pareja, de pronto se casan, de pronto tienen hijos, y antes de los 7 años crear un nuevo proyecto. Entonces, de pronto construir una casa, em, algo que entre los dos, a los dos les guste, ¿sí? Volver a hacer una siembra para volver a construir algo durante 7 años. Y antes de que lleguen los 14 años, hay que volver a construir otra siembra. Por eso los matrimonios dicen que las parejas van en ciclos de 7. Entonces, o se separan antecitos, más o menos llegando al 7.º año. Luego a los 14 años, si se cumple un ciclo entre los 14 años, o después a los 21, a los 28, hay que crear ciclos de 7. Entonces, ciclos de 7 con reinventarse en cada 7 años con algo nuevo. Decir, por lo menos, para entrar al 7.º, bueno, viajar por el mundo. Eso vuelvo y los reinventa y vuelve y los une. Entonces, bueno, es un secretico ahí. Un tip, un tip. Bueno, Gracias, Sofía. Ana, ¿vas a decir algo? Una perdón, yo quiero decirle a Stephen si por favor mira su WhatsApp. Gracias. que sí, todo lo que se ha hablado muy interesante, pero Sofía decía de las charlas que uno ha oído antes de los 7 años. ¿Y a qué ejercicio es bueno para recordar? Porque yo no me acuerdo nada de antes de los 7 años. Entonces, no sé si habrá alguna técnica en especial para recordar, digamos, yo no, de verdad que no recuerdo, sino como a partir de los 9 años. Entonces, ¿hay alguna técnica que alguno conozca para volver a recordar, digamos, lo que sucedía o lo que se Eso era hablaba cuando niña. cuando niños? Sí. Sí. La hipnosis, psicoanalizarse. Hacer procesos Mm. en la Sin forma. ir tan lejos, toda conversación que escuchamos afuera está grabada en nuestro subconsciente y lo volvemos a poner el video en otra persona. ¿Sí me hice entender?
No por casualidad llega una persona a contarnos una historia. Esa historia ya está grabada en nuestro subconsciente y el subconsciente la trae en forma de lo que dijiste, una conversación de un amigo, de una amiga, de un hermano, de un hijo. Esa conversación ya la tengo grabada en mi subconsciente y se materializa, se hace carne, dice en la Biblia, a través de alguien afuera. Entonces, ¿cómo sé qué programas están grabados en mi subconsciente? Fácil. Hacer el papel de observador. Solo el papel de observador. Observo, miro y sé que eso está en mi subconsciente. Nada pasa por casualidad. Nada pasa por casualidad. Todo es perfecto. Cualquier conversación que yo escucho afuera tiene que ver conmigo, no con otra persona, conmigo. Gracias, Sofía. Muy clara. Muy amable. Bueno, habíamos pedido los 10 minuticos porque la sesión pasada acordamos que íbamos a cantar el Happy Birthday a Neo, Oh, que ya cumplió, y a Ana, que está por cumplir. bueno, Entonces, ese es el me, motivo de los 10 minuticos. me encanta repetir. Sí, claro. Entre más se celebre, mejor. Dura Sí. cumpliendo como 20 días. O un Todo el mes mes. completo, todo el mes. Todo el mes. Todo el mes. Falta. Entonces, pues, no sé si sería anfitriona o William o ¿Quién puede compartir? ¿Alguien puede compartir el video? Es que yo estoy desde el celular y no puedo. ¿Alguien que tenga el computador de escritorio? Sí, pero Pero es que tocaría que Nio los ponga de anfitrión. sí. Ya, ¿a quién pongo de anfitrión? Luminosa. Luminosa, bueno, perfecto. Me convertir en coanfitrión, ¿ya? ¿Ya? Listo, ¿Listo? Luminosa. Gracias. ¿Ya? Ya. Sí. Con pólvora y todo. Ah, no. Volumen. ¿Cómo? Volumen. Oye, ¿No se oye? volumen. No. Ah, un momentico. Mm, Compartir. Ay, ahora no me acuerdo cómo es. Dice en una manito. Volvemos a darle a Luminosa el... No, no, ya está bien. Ah, bueno. Sino que es que el volumen es el que me está fallando. Al otro ladito, luminosa. Donde está la corneta. Señora, ¿Dónde está la Ahí corneta? está, al lado hay ¿Qué una pasó? No, trompita. no. Acá viene el punto, después otro punto y el tercero. No, pero ella lo tiene bien. Ah, bueno. No sé por qué no estará compartiendo el sonido, porque ahí ya lo tiene y no tiene ningún bloqueo de audio. no, Ponle a ver si suena. es que está raro. Eh, Ahí está bien. ¿Nada? No. Nos Ay, tocó. Steven.
Ayúdenos entonces porque no sé cómo hacerlo. Les voy a poner Mío, pásamelo a mí a ver si, Perfecto. si desde acá puedo hacerlo a ver. Muéstrame un minutico. En su WhatsApp está. Stephen. Pero entonces no me deja, Stephen, entonces voy a quitarle a luminosa Sí, señor. de esta, amo este momentico. ¿Lo encontró, Steven? No, cancelar. Quiere cambiar de anfitrión. Sí, aceptar. Entonces ahora sí, Stephen. Pero no me deja. ¿Qué pasó? Algo pasó ahí. No. A ver otra vez. Vista de galería. No, vista de participantes. Ahora sí ya. Pero no me deja ahora. Algo pasó aquí. Bueno, volvamos a luminosa a ver si. No, esto sí. Luminosa. Tampoco Bueno. me deja. No, ¿No lo dejo? no sé qué pasó. Oh, y ahora sí ya le puse compartir sonido. ¿Ya? ¿Ya? Pues intente luminosa a ver. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Eso fue con traducción al alemán y todo. Ah, sí, claro. Claro. Yo lo estaba cantando en alemán, por eso no me oía. ¿Ah? Gracias, muy bonito. Bueno, entonces, Qué Bueno, chévere. muchas felicidades para los hermanos en este nuevo año. gracias a todos. Siempre lo llevo en el corazón. El corazón mío es ¿cómo se dice? Parcelado. Parcelado. Exactamente. No, parcializado, no. Parcelado. Y ahí tiene una parcelita para el grupo. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Todo de cumpleaños. Sí. Bueno, entonces ha sido gracias, Venus, por esa excelente coordinación. Y entonces nos veremos en 8 días con el capítulo 15. Que lo tiene Richard. Lo tiene Richard, bueno. Luminosa, muchas gracias por ese video. No, señora. Sí, muchas Con gracias. mucho cariño. Gracias. Bueno. Venus, gracias. Bueno. Chao. Que esté bien. A los cumpleañeros. Chao, Gracias. Chao a los gracias cumpleañeros, que todos. disfruten a su día. Bueno. Y Nio todo el resto del mes. Entonces. Bueno, eso sí. No, Mínimo. más. Bueno, felicidades Ok. a todos. Chao, chao. Chao.